Para comprender la magnitud de la tragedia que azotó a Colombia durante la década de los 90, es necesario retroceder en el tiempo y viajar a las entrañas geográficas de la nación. Debemos situarnos en el departamento del Quindío, específicamente en el municipio de Génova. Es una región caracterizada por su belleza sobrecogedora, donde las montañas andinas se entrelazan con interminables plantaciones de café, y donde la niebla desciende por las laderas como un velo blanco que oculta los secretos de la tierra. Sin embargo, bajo esa apariencia de tranquilidad rural y prosperidad agrícola, a mediados del siglo XX, se gestaba una tormenta silenciosa que cambiaría la historia criminal del país para siempre. Fue allí, en ese escenario de contrastes, donde el 25 de enero de 1957 nació Luis Alfredo Garavito Cubillos, el mayor de 7 hermanos, en el seno de una familia campesina que pronto se convertiría en el primer círculo del infierno para el futuro depredador. Es imperativo analizar el contexto histórico en el que este niño llegó al mundo. Colombia atravesaba uno de sus periodos más sangrientos, conocido históricamente como la violencia. Era una época donde la brutalidad política entre liberales y conservadores desangraba los campos y normalizaba la muerte como parte del paisaje cotidiano. La vida valía poco en las zonas rurales, y esa desvalorización de la existencia humana permeaba no solo las luchas partidistas, sino también la dinámica intrafamiliar. En la casa de los Garavito Cubillos, la violencia no era un eco lejano de la guerra civil, sino una realidad palpable y diaria personificada en la figura de Manuel Antonio Garavito, el padre. Este hombre, descrito en los informes psiquiátricos posteriores y en los testimonios del propio asesino como una figura tiránica y despiadada, representaba la autoridad absoluta y el terror. La infancia de Luis Alfredo no se caracterizó por los juegos o la inocencia, sino por el miedo constante y la sumisión. Su padre ejercía un control despótico sobre la familia, utilizando el castigo físico no como una herramienta correctiva desmedida, sino como una válvula de escape para sus propias frustraciones y su alcoholismo. Los relatos documentados indican que Manuel Antonio sometía a sus hijos y especialmente a Luis Alfredo a palizas brutales, que a menudo dejaban marcas físicas visibles y cicatrices emocionales permanentes. El niño creció viendo a su madre Rosa Delia Cubillos como una figura sometida e incapaz de detener la furia de su esposo, lo que sembró en la mente del pequeño Luis una semilla de resentimiento hacia la debilidad y una distorsionada comprensión del poder, donde el fuerte somete al débil sin consecuencias. Desde una perspectiva psicológica forense, los expertos que años más tarde evaluarían a Garavito coinciden en que estos primeros años fueron fundamentales para la fractura de su psique. El niño aprendió a disociar el dolor para sobrevivir. Se convirtió en un observador silencioso del horror doméstico, acumulando una ira que no podía expresar. La falta de afecto paterno y la constante humillación crearon un vacío emocional que más tarde intentaría llenar de la manera más atroz posible. No obstante, el maltrato físico no fue el único calvario que tuvo que soportar. Existe un componente aún más oscuro en su biografía temprana, que marca el punto de inflexión definitivo hacia la psicopatía. Según las propias confesiones de Garavito y las investigaciones periodísticas que han profundizado en su pasado, el abuso sexual hizo su aparición en su vida a una edad muy temprana. Se ha documentado que no solo fue víctima de la negligencia y la violencia de su padre, sino que también fue abusado por vecinos y conocidos de la familia. Estos episodios de violación, que ocurrieron en la vulnerabilidad de su infancia, destrozaron cualquier noción de integridad corporal o dignidad que pudiera haber desarrollado. Es crucial señalar que en la mente de un niño el abuso sexual a menudo se traduce en una confusión terrible entre el dolor, el placer, la vergüenza y el poder. Para Luis Alfredo, ser usado como un objeto sexual por otros hombres le enseñó que los cuerpos ajenos son mercancía y que el placer se obtiene a través de la dominación del otro. La escuela tampoco fue un refugio para él. En el entorno educativo de Génova, Luis Alfredo era visto como un niño retraído, extraño y a menudo objeto de burlas.
Su comportamiento errático y su mirada esquiva lo convirtieron en el blanco del acoso escolar. Sus compañeros lo marginaban y esta exclusión social reforzó su aislamiento. Se sentía diferente, no en un sentido especial sino en un sentido defectuoso. La soledad se convirtió en su única compañera constante. Mientras otros niños jugaban y desarrollaban habilidades sociales normales, Luis Alfredo comenzaba a desarrollar un mundo interior fantasioso y oscuro, donde él no era la víctima, sino el agresor, donde él tenía el control que se le negaba en la realidad. A medida que entraba en la adolescencia, los rasgos de una personalidad antisocial empezaron a manifestarse con mayor claridad. El consumo de alcohol comenzó a una edad alarmantemente temprana, facilitado por el ejemplo paterno y la cultura de la región, donde el aguardiente era omnipresente. El alcohol se convirtió en un mecanismo para adormecer el dolor de los recuerdos y para liberar las inhibiciones que lo mantenían atado a las normas sociales. Bajo la influencia de la bebida, el joven Garavito mostraba destellos de una agresividad latente, aunque todavía no dirigida hacia el asesinato. Se sabe que durante estos años comenzó a ausentarse de casa por periodos prolongados, vagando por los caminos veredales y los cafetales, aprendiendo a moverse con sigilo por la geografía rural, una habilidad que años más tarde sería letalmente útil para su modus operandi. El entorno de los cafetales de Génova, con su vegetación densa y sus terrenos quebrados, le proporcionaba el escondite perfecto. Allí podía observar sin ser visto, podía espiar a otros, podía fantasear sin interrupciones. La naturaleza que lo rodeaba, hermosa y exuberante, se convirtió para él en un escenario de caza imaginaria. Es importante destacar que durante esta etapa de preadolescencia y adolescencia temprana, la mente de Garavito ya estaba maquinando formas de retribución contra el mundo. No obstante, su ira todavía carecía de un objetivo específico y de un método refinado. Era una bomba de tiempo con el mecanismo de relojería activado, pero sin un detonador inmediato. La relación con su padre llegó a un punto de ruptura inevitable. Las palizas no cesaron, y el desprecio de Manuel Antonio hacia su hijo mayor se intensificó al verlo convertirse en un adolescente problemático y bebedor. En la psique de Garavito, la figura del padre se fusionó con la figura de la autoridad masculina opresora. Algunos analistas sugieren que en sus crímenes posteriores Garavito no solo buscaba satisfacer sus impulsos sádicos, sino que también recreaba inconscientemente la dinámica de poder que vivió en su infancia, pero invirtiendo los papeles. Él se convertía en el padre todopoderoso y cruel, y sus víctimas pasaban a ocupar el lugar que él tuvo como el niño indefenso y aterrorizado. Esta repetición compulsiva del trauma es una característica común en muchos asesinos en serie, y en el caso de Garavito la conexión es innegable. La situación económica de la familia también jugó un papel determinante. La pobreza obligaba a los hijos a trabajar desde pequeños en las labores del campo, privándolos de oportunidades educativas y de desarrollo personal. Luis Alfredo trabajó como recolector de café y en oficios varios, experimentando en carne propia la dureza de la vida laboral rural sin protecciones ni garantías. Esta precariedad, sumada a su inestabilidad emocional, lo llevó a desarrollar un resentimiento de clase, un odio sordo hacia aquellos que percibía como privilegiados o felices. Sin embargo, sus futuras víctimas no serían los ricos o los poderosos, sino los más vulnerables, los hijos de los pobres, aquellos que como él eran invisibles para la sociedad. Llegó el momento en que la vida en Génova se hizo insostenible. A los 16 años, con el alma ya carcomida por el rencor y la mente poblada de fantasías perversas, Luis Alfredo Garavito tomó la decisión de abandonar el hogar paterno. No fue una partida heroica en busca de un futuro mejor, sino una huida desesperada de un pasado que lo asfixiaba. Salió de su casa con poco más que lo que llevaba puesto, y con una carga psicológica inmensa que arrastraría por el resto de su vida. Esta salida marcó el fin de su etapa como víctima pasiva, y el comienzo de su transformación en un depredador nómada.
Al dejar atrás los cafetales de su infancia, Garavito se lanzó a los caminos de Colombia. Se convirtió en un vagabundo, un ser sin raíces que aprendió a sobrevivir mediante el engaño y la manipulación. La calle se convirtió en su nueva escuela y allí perfeccionó las artes del disfraz y la mentira. Aprendió a leer a las personas, a identificar sus necesidades y sus debilidades. Descubrió que una sonrisa amable y una promesa de ayuda podían abrir puertas que la violencia directa mantenía cerradas. Fue en este periodo de itinerancia donde comenzó a construir la máscara de bondad, que le permitiría acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas. El análisis de su perfil geográfico nos muestra que su desplazamiento inicial no fue aleatorio. Se movió por las regiones del eje cafetero y el Valle del Cauca, zonas que conocía cultural y geográficamente. Se mezclaba con la población flotante de recolectores y trabajadores temporales, un grupo demográfico donde el anonimato es la norma y donde nadie hace demasiadas preguntas sobre el pasado de un forastero. Esta invisibilidad social fue su mayor activo. Garavito entendió que para la sociedad colombiana, un hombre pobre y solitario era prácticamente inexistente, y decidió utilizar esa indiferencia a su favor. Es fundamental recalcar que aunque en esta etapa temprana aún no se había desatado la ola de homicidios sistemáticos que lo haría infame, las bases de su conducta criminal ya estaban sólidamente establecidas. La falta de empatía, el narcisismo maligno, la impulsividad y la necesidad de control eran rasgos ya presentes en su personalidad. Los expertos en conducta criminal señalan que durante estos años de juventud Garavito probablemente cometió delitos menores y agresiones que nunca fueron denunciadas, o que se perdieron en la ineficiencia del sistema judicial de la época. Eran los ensayos generales de una obra macabra que estaba por estrenarse. La salida de Génova también significó el alejamiento definitivo de cualquier figura de autoridad moral o legal. Sin la supervisión de su familia, por disfuncional que fuera y sin un arraigo comunitario, Garavito se sintió libre de cualquier atadura ética. Su brújula moral estaba completamente rota si es que alguna vez funcionó. En su mente distorsionada el mundo era un lugar hostil, donde solo sobrevivían los más astutos y los más crueles. Él decidió ser ambas cosas. La carretera le ofreció un lienzo en blanco, y él decidió pintarlo con el sufrimiento ajeno. Mientras caminaba por las carreteras polvorientas de Colombia, observando a los niños que jugaban al borde del camino o que trabajaban vendiendo dulces en los peajes, algo oscuro terminaba de cuajar en su interior. Ya no veía a esos niños como sus iguales o como seres humanos con derechos. Los veía como oportunidades. Los veía como objetos para satisfacer sus deseos reprimidos y para vengar su propia infancia robada. La transformación estaba casi completa. El niño asustado de Génova había muerto, y en su lugar caminaba un monstruo en potencia, buscando el momento y el lugar para dar su primer golpe letal. Así concluye este primer capítulo de la historia de la bestia. Hemos recorrido los senderos verdes de su origen, hemos mirado dentro de la casa del terror donde creció, y hemos sido testigos de la destrucción sistemática de su inocencia. Pero esto es solo el comienzo. La oscuridad que nació en los cafetales de Génova no se quedaría confinada allí. Se expandiría como una mancha de aceite negro cubriendo pueblos y ciudades, dejando a su paso un rastro de dolor inimaginable. En el próximo capítulo nos adentraremos en los años de formación del asesino. Exploraremos cómo perfeccionó su modus operandi, y cómo la sociedad ciega e indiferente le permitió dar sus primeros pasos hacia el abismo sin que nadie se diera cuenta del peligro que acechaba en las sombras. La forja del depredador estaba lista, y las primeras víctimas invisibles ya estaban en su mira. La transformación de Luis Alfredo Garavito de un joven campesino traumatizado a uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia moderna no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento y corrosivo, una cocción a fuego lento de sus instintos más bajos alimentada por la impunidad y la indiferencia social. Tras abandonar su hogar en Génova,
Garavito se sumergió en el anonimato de la Colombia de los años 70 y 80. Durante estas décadas oscuras, el país estaba convulsionado por el crecimiento del narcotráfico y el conflicto armado interno. En medio de ese ruido ensordecedor de bombas y magnicidios, la figura silenciosa de un hombre que caminaba por las carreteras secundarias pasó completamente desapercibida. Fue en este caos nacional donde la bestia encontró su camuflaje perfecto, perfeccionando el arte de ser nadie para poder serlo todo ante los ojos de sus víctimas. Es crucial entender la psicología del depredador en esta etapa de desarrollo. Los expertos en perfilación criminal sugieren que durante estos años errantes, Garavito comenzó a experimentar con sus fantasías. Ya no le bastaba con imaginar el control, necesitaba ejercerlo. El alcohol se convirtió en su combustible principal. No bebía para socializar, sino para desinhibir al monstruo que habitaba en su interior. Bajo los efectos del aguardiente, sus barreras morales ya de por sí frágiles se desmoronaban por completo, permitiendo que sus impulsos sádicos tomaran el control del volante. Sin embargo, a diferencia de otros criminales impulsivos, Garavito poseía una astucia calculadora que lo diferenciaba, y lo hacía infinitamente más peligroso. Aprendió a compartimentar su vida, separando al borracho violento del ciudadano amable y servicial que presentaba ante la sociedad. Fue durante este periodo cuando nació su modus operandi, la herramienta más letal de su arsenal, el disfraz. Garavito comprendió que la fuerza bruta atraía atención no deseada, mientras que la persuasión y el engaño le garantizaban la sumisión voluntaria de sus víctimas, al menos hasta que fuera demasiado tarde. Comenzó a construir personajes. Se dio cuenta de que en una sociedad profundamente católica y respetuosa de las jerarquías tradicionales, ciertas figuras inspiraban confianza automática. Así nacieron sus múltiples identidades: el sacerdote bondadoso, el monje viajero, el representante de fundaciones de caridad, el anciano que necesitaba ayuda o el hombre que ofrecía trabajo bien remunerado. Esta capacidad camaleónica no era meramente un cambio de vestuario, era una actuación de método completa. Garavito estudiaba el vocabulario, los gestos y la entonación de las personas a las que imitaba. Llevaba consigo estampitas religiosas, libretas de apuntes y credenciales falsas que él mismo fabricaba con una meticulosidad obsesiva. Esta preparación denota un nivel de premeditación escalofriante. No estamos hablando de crímenes de oportunidad surgidos de un arrebato momentáneo, sino de cacerías planificadas con frialdad ejecutiva. El objetivo siempre fue el mismo: ganar la confianza de niños y adolescentes vulnerables para atraerlos hacia su trampa. Pero, ¿quiénes eran estas primeras víctimas? Aquí entramos en uno de los aspectos más dolorosos y vergonzosos de esta historia: la invisibilidad social de los blancos de Garavito. El asesino eligió a sus presas con una precisión quirúrgica, basándose en su desprotección. Se enfocó en los niños de la calle, los llamados gamines que abundaban en las ciudades colombianas durante aquellas décadas. También puso su mira en los hijos de familias campesinas empobrecidas, en los vendedores ambulantes menores de edad, y en los pequeños que esperaban en las terminales de transporte buscando ganar unas monedas cargando maletas. Eran niños que, si desaparecían, nadie los reclamaba de inmediato. Eran los nadies de la sociedad. Es importante señalar que esto entra en el terreno de la hipótesis respaldada por la lógica criminalística, pero muchos investigadores sostienen que el conteo oficial de víctimas de Garavito, que se centra principalmente en los años 90, es solo la punta del iceberg. Se cree firmemente que durante los años 70 y 80, Garavito cometió decenas de asesinatos que nunca fueron vinculados a él. Eran crímenes de aprendizaje. En estas primeras fases, es probable que sus métodos fueran menos refinados y que los cuerpos fueran abandonados en lugares donde la naturaleza o la fauna carroñera se encargaran de borrar las evidencias. La falta de un sistema centralizado de información policial y la ausencia de tecnología de ADN en aquella época permitieron que estos primeros crímenes quedaran impunes, clasificados como desapariciones o muertes accidentales. El contexto geográfico de sus movimientos en esta etapa es revelador.
Garavito no se quedaba quieto. Su nomadismo era estratégico. Operaba en el Valle del Cauca, en el eje cafetero y en los llanos orientales, moviéndose constantemente de un municipio a otro. Esta movilidad impedía que las autoridades locales detectaran un patrón. Si un niño desaparecía en Tuluá, y otro aparecía muerto meses después en Villavicencio, ninguna fuerza policial conectaba los puntos. Garavito explotó las fallas jurisdiccionales y la falta de comunicación entre las instituciones del Estado. Se convirtió en un fantasma que atravesaba fronteras departamentales, dejando un rastro de dolor que nadie era capaz de leer en su totalidad. La evolución de su ritual de muerte también se gestó en estos años. Los testimonios de sobrevivientes y las reconstrucciones forenses indican que Garavito desarrolló una secuencia de actos que repetía con rigurosidad obsesiva. Primero, el acercamiento amistoso. Ofrecía dinero, dulces o simplemente atención a niños que estaban hambrientos de afecto y recursos. Una vez ganada la confianza, los convencía de acompañarlo a parajes solitarios, a menudo bajo la excusa de acortar camino o de ir a una finca donde supuestamente les daría trabajo. Durante estas largas caminatas que a veces duraban horas, Garavito mantenía la fachada, charlando amablemente con sus víctimas, cansándolas físicamente y alejándolas cada vez más de la seguridad de la civilización. El punto de quiebre en estos encuentros siempre ocurría en zonas de vegetación densa, cañaduzales o potreros alejados. Allí la máscara caía. La transformación era súbita y terrorífica. El hombre amable se convertía en una bestia sádica. El uso de ataduras se volvió una firma de su crimen. Garavito ataba a sus víctimas de maneras específicas, utilizando los cordones de sus propios zapatos o tiras de sus camisas, inmovilizándolos para tener control total sobre sus cuerpos. El análisis psicológico sugiere que este acto de atar no era solo funcional, sino profundamente simbólico para él. Representaba la dominación absoluta, la anulación de la voluntad del otro, algo que él nunca tuvo en su propia infancia. La violencia ejercida sobre estos cuerpos jóvenes iba más allá del asesinato. Había un componente de tortura y de profanación sexual que revelaba una mente profundamente perturbada. Garavito no solo buscaba la muerte de sus víctimas, buscaba su destrucción. Las marcas de mordiscos, las mutilaciones y el ensañamiento con los cadáveres hablan de un odio visceral hacia la figura del niño, quizás un odio proyectado hacia su propio yo infantil, o hacia la debilidad que él percibía en ellos. Además, comenzó a desarrollar la costumbre de quedarse con trofeos. Guardaba las cédulas de identidad, fotografías o pequeñas prendas de sus víctimas. Este comportamiento de coleccionista es típico de los asesinos en serie organizados, sirviendo estos objetos como recordatorios para revivir sus crímenes en los momentos de soledad. A medida que pasaban los años y su impunidad se mantenía intacta, la confianza de Garavito creció peligrosamente. Empezó a correr más riesgos. Se infiltraba en colegios, merodeaba parques infantiles a plena luz del día. Su capacidad para leer las necesidades emocionales de los niños se agudizó hasta niveles casi sobrenaturales. Sabía exactamente qué decir para desarmar las defensas de un niño desconfiado. Si el niño era ambicioso, le ofrecía dinero. Si el niño estaba solo, le ofrecía compañía. Si el niño tenía miedo, le ofrecía protección. Era un depredador que conocía a la perfección la ecología de su presa. Durante la década de los 80, mientras Colombia centraba su atención en la guerra contra el cartel de Medellín, Garavito operaba en las sombras de esa gran narrativa nacional. Es una tragedia histórica que la violencia del narcoterrorismo sirviera de cortina de humo para sus atrocidades. La policía estaba desbordada, buscando coches bomba y persiguiendo sicarios, y la muerte de niños pobres en zonas rurales no ocupaba los titulares de los noticieros. Esta negligencia estructural fue el caldo de cultivo que permitió que el monstruo creciera sin control. Garavito interpretó esta falta de persecución como una validación de su inteligencia superior. Se sentía intocable, un ser por encima del bien y del mal,
un ejecutor divino que disponía de la vida y la muerte a su antojo. Hay un aspecto inquietante en su comportamiento social durante esta época que merece ser destacado. En los pueblos donde residía temporalmente, Garavito a menudo se ganaba la reputación de ser un buen vecino. No era el ermitaño huraño que uno esperaría. Participaba en actividades comunitarias, asistía a misa con devoción fingida, y se mostraba servicial con las ancianas. Esta dualidad es lo que hace que su figura sea tan aterradora. El monstruo no vivía en una cueva, vivía en la habitación de al lado, saludaba por las mañanas y compraba el pan en la misma tienda. Esta integración en la normalidad le permitía observar y seleccionar a sus víctimas desde dentro de la comunidad sin levantar sospechas inmediatas. Sin embargo, hubo señales. Hubo momentos en los que la máscara se deslizó. Algunos testigos de la época recuerdan haberlo visto en estados de embriaguez agresiva, balbuceando incoherencias o mirando a los niños con una intensidad que helaba la sangre. Hubo intentos de abuso que no terminaron en muerte, y niños que lograron escapar y contaron historias sobre el loco que los quiso llevar al monte. Pero trágicamente estos relatos fueron desestimados. Se atribuyeron a la imaginación infantil, o se consideraron incidentes menores causados por un borracho cualquiera. Nadie conectó estos eventos aislados con la existencia de un depredador serial. La sociedad falló en reconocer el patrón porque la idea de tal maldad era simplemente inconcebible para la mente del ciudadano común. Hacia finales de los 80 y principios de los 90, la compulsión de Garavito alcanzó un punto crítico. La frecuencia de sus ataques aumentó. El periodo de enfriamiento entre un crimen y otro se hizo cada vez más corto. La bestia necesitaba alimentarse con mayor asiduidad. Ya no se trataba solo de satisfacer un impulso ocasional, el asesinato se había convertido en su razón de ser, en la única actividad que le daba sentido a su existencia vacía. Estaba perfeccionando su logística, cronometrando los tiempos, estudiando las rutas de escape, conociendo los ciclos de cosecha del café y los movimientos de los trabajadores estacionales. El escenario estaba listo para la masacre sistemática que definiría la década de los 90. Garavito había completado su formación. Había probado sus métodos, había asegurado sus disfraces y había confirmado que la sociedad colombiana era incapaz de verlo. Se sentía invencible. Las primeras víctimas invisibles, esos fantasmas sin nombre que quedaron enterrados en fosas anónimas, fueron los cimientos sobre los que construyó su imperio de terror. Ahora, con la confianza de un experto y la crueldad de un demonio, estaba preparado para desatar el infierno sobre el Valle del Cauca y el eje cafetero. El silencio de las tumbas olvidadas estaba a punto de romperse, pero no por la justicia, sino por el grito de cientos de nuevas víctimas. La forja había terminado. El depredador estaba suelto, completo y absolutamente letal. En el próximo capítulo seremos testigos de cómo utilizó su disfraz más efectivo, la máscara de la bondad, para tender la trampa mortal a una escala nunca antes vista, sumiendo a toda una región en una pesadilla de la que tardaría años en despertar. La trampa estaba puesta, y la inocencia de Colombia estaba a punto de caer en ella. El camuflaje es una estrategia evolutiva que encontramos en la naturaleza donde los depredadores más letales adoptan la apariencia de su entorno, o incluso imitan a especies inofensivas, para acercarse a sus presas sin activar las alarmas del instinto de supervivencia. En el ecosistema criminal colombiano de los años 90, Luis Alfredo Garavito elevó este concepto biológico a una forma de arte macabro. El capítulo que abordamos hoy es quizás el más inquietante de toda esta saga porque nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. El mal no siempre tiene cara de monstruo. A veces el mal tiene el rostro de un anciano amable que pide ayuda para cargar unas bolsas, o la sonrisa comprensiva de un religioso que ofrece consuelo. Garavito perfeccionó lo que en psicología criminal se conoce como el efecto halo, un sesgo cognitivo, por el cual tendemos a atribuir cualidades positivas como la bondad y la honestidad, a personas que presentan una apariencia agradable o autoritaria.
Él entendió que para cazar a plena luz del día en medio de plazas abarrotadas y terminales de transporte bulliciosas, no necesitaba armas de fuego ni fuerza bruta, necesitaba confianza. Para comprender la mecánica de su trampa mortal, debemos diseccionar su armario de disfraces tanto físicos como psicológicos. Garavito no era un actor improvisado. Sus caracterizaciones eran fruto de una observación sociológica aguda. Sabía que en la Colombia rural y semirural profundamente arraigada en el catolicismo y el respeto a las jerarquías, la figura de un sacerdote o un monje era intocable. Por ello, una de sus identidades favoritas era la del Padre Toño, o simplemente un misionero errante. Se dejaba crecer la barba, vestía ropas modestas, a veces una túnica improvisada, y siempre llevaba consigo los accesorios indispensables de esta puesta en escena. Una Biblia desgastada, un rosario colgado al cuello y estampitas de la Virgen del Carmen o del Divino Niño. Con esta indumentaria se paseaba por los parques centrales de los pueblos bendiciendo a los transeúntes y proyectando una aura de santidad que desarmaba cualquier sospecha. ¿Quién podría imaginar que bajo el hábito de un servidor de Dios se escondía un verdugo de niños? Pero el repertorio de Garavito no se limitaba a la religión. Entendía también la desesperación económica que azotaba a las familias de sus víctimas. Por eso alternaba su disfraz místico con el de un representante de fundaciones benéficas o de organizaciones no gubernamentales. Se presentaba como un funcionario encargado de ayudar a los niños de la calle o a los jóvenes desempleados. Portaba carpetas y libretas llenas de anotaciones falsas. Estas libretas eran una pieza clave en su utilería. En ellas escribía nombres ficticios, listas de supuestos beneficiarios y ofertas de trabajo inexistentes. Cuando abordaba a un menor, le mostraba la libreta como prueba de su legitimidad. Mira, aquí tengo anotados a tus amigos, les conseguí trabajo en una finca cafetera, y les pagan muy bien, les decía. La burocracia de papel y lápiz le daba un aire de oficialidad que validaba sus mentiras ante los ojos inocentes y necesitados de sus presas. El tercer disfraz recurrente era quizás el más perverso por su simplicidad, el del anciano o discapacitado vulnerable. Garavito a menudo fingía cojear o caminaba encorvado, simulando ser un campesino cansado que no podía con su carga. Se acercaba a un grupo de niños y les pedía ayuda para llevar unos costales o unas cajas hasta un lugar cercano, prometiéndoles una propina generosa. Esta táctica explotaba la nobleza natural de los niños y su educación de respetar y ayudar a los mayores. Al solicitar ayuda en lugar de ofrecerla, invertía la dinámica de poder inicial. El niño no se sentía amenazado por alguien que parecía más débil que él. Al contrario, se sentía útil y capaz. Sin saberlo, al aceptar esa carga física, el niño estaba aceptando entrar en la zona de control del asesino. El proceso de captación que Garavito ejecutaba en los espacios públicos es un estudio de manipulación psicológica paso a paso. No era un secuestro rápido. Era una seducción lenta y calculada. Los sobrevivientes y testigos han descrito cómo el asesino podía pasar horas hablando con sus víctimas antes de moverlas de su lugar. Primero establecía el contacto visual, una mirada afable y no invasiva. Luego lanzaba el anzuelo verbal que siempre estaba adaptado a la necesidad específica del niño. Si el niño tenía hambre, le compraba un refresco y un pan. Si el niño parecía aburrido, le contaba historias fascinantes sobre viajes y aventuras. Si el niño expresaba preocupaciones sobre dinero para su madre, Garavito le pintaba un futuro inmediato de prosperidad laboral. Es fundamental analizar el lenguaje que utilizaba. Garavito hablaba el idioma de la calle, pero con un toque de autoridad paternal. No los trataba como delincuentes ni como estorbos, que era como la sociedad solía tratar a los gamines. Los trataba como personas valiosas. Les preguntaba sus nombres, sus sueños, sus miedos. Esta validación emocional era una droga potente para niños que estaban acostumbrados a ser invisibles.
Al escucharlos, Garavito obtenía información crucial para cerrar la trampa. Averiguaba si alguien los esperaba en casa, si sus padres los buscarían o si eran completamente solitarios. Esta inteligencia en tiempo real le permitía seleccionar a la víctima perfecta, aquella cuya desaparición pasaría desapercibida el tiempo suficiente para que él pudiera escapar. Una vez ganada la confianza inicial, comenzaba la fase de desplazamiento. Garavito nunca atacaba en el lugar del encuentro. Necesitaba llevar a la víctima a su terreno. La excusa para moverse siempre era lógica dentro de la narrativa que había construido. Si era el cura, los invitaba a la casa cural, que siempre estaba casualmente a las afueras del pueblo. Si era el granjero que ofrecía trabajo, les decía que la finca quedaba a unos kilómetros caminando. Si era el anciano, les pedía que lo acompañaran hasta donde pasaba el transporte. Y así comenzaban esas largas caminatas que muchos testigos vieron, pero que nadie interpretó como el preludio de una tragedia. Hombres y niños caminando juntos por las carreteras de Colombia es una imagen tan común, tan cotidiana, que se vuelve invisible. Durante estas caminatas, que podían extenderse por varios kilómetros bajo el sol abrasador del trópico, Garavito continuaba el proceso de ablandamiento. Compraba dulces en las tiendas del camino, saludaba a los vecinos que se cruzaban, reforzando la idea de que todo era normal. Sin embargo, había un propósito siniestro en estas marchas forzadas. El objetivo era cansar físicamente al niño. Un cuerpo agotado tiene menos capacidad de reacción y de defensa. Además, alejarlos de su entorno conocido aumentaba la dependencia psicológica hacia él. A medida que los edificios daban paso a los matorrales y el ruido de la ciudad se desvanecía, el niño quedaba solo con su nuevo amigo en un paisaje desconocido. El consumo de alcohol jugaba un papel dual en esta etapa. Garavito solía llevar aguardiente en su carriel. A veces lo consumía él mismo para desinhibirse y transformarse gradualmente, pero también lo ofrecía a sus víctimas. Les decía que era para la sed o para el calor. En una cultura donde el consumo de alcohol empieza temprano, muchos de estos niños no rechazaban el trago. El alcohol servía para enturbiar los sentidos de la víctima, disminuir sus reflejos y facilitar el sometimiento posterior. Es una línea de investigación dolorosa, pero necesaria, entender que muchas de estas víctimas llegaban al lugar del sacrificio ya intoxicadas, incapaces de comprender el peligro inminente. El carriel de Garavito, ese bolso de cuero típico de la región paisa que siempre llevaba cruzado al pecho, no era solo un accesorio estético. Era su kit de muerte. Los análisis forenses posteriores y las confesiones del propio asesino revelaron el contenido habitual de este bolso. No llevaba herramientas sofisticadas, sino objetos cotidianos que en sus manos se convertían en instrumentos de tortura. Llevaba cabuya o pitas de nylon para atar a sus víctimas, cuchillos de cocina bien afilados, frascos de vaselina o aceite para facilitar la violación, y a veces ropa de recambio. El hecho de que llevara este kit preparado en todo momento demuestra la premeditación constante. Cada vez que salía a la calle, salía listo para matar. No era un impulso repentino, era una rutina logística. Hablemos ahora del momento crítico, el punto de no retorno. Este ocurría cuando se adentraban en los cañaduzales cafetales o zonas boscosas densas. Garavito era un experto en geografía del crimen. Sabía elegir lugares que ofrecían privacidad acústica y visual, pero que no estaban tan lejos de la carretera como para dificultar su propia huida. Buscaba hondonadas, lechos de ríos secos o espesuras de vegetación, donde los cuerpos pudieran quedar ocultos durante días o semanas. Al llegar al sitio elegido, la máscara de bondad se caía abruptamente. Los sobrevivientes relatan ese cambio de rostro como el momento más aterrador. La voz suave se volvía gutural, la mirada amable se tornaba vidriosa y sádica. El método de control físico que empleaba era brutalmente eficiente. A menudo utilizaba el factor sorpresa o un juego macabro para inmovilizar al niño.
Les proponía juegos de fuerza o apuestas para ver quién se dejaba atar. En otras ocasiones simplemente la fuerza bruta del adulto se imponía sobre el niño cansado. Una vez reducida la víctima, Garavito procedía a realizar las ligaduras. La evidencia forense muestra un patrón distintivo en la forma de atar. Las manos a la espalda, a menudo uniendo los pulgares con una presión extrema, y frecuentemente atando los pies al cuello de tal manera que si la víctima intentaba estirar las piernas se autoestrangulaba. Estas ataduras complejas no solo cumplían la función de retener, sino que causaban un dolor intenso y constante que formaba parte del placer sádico del agresor. Es importante señalar que esto entra en el terreno de la hipótesis, basada en el análisis de la escena del crimen, pero los criminólogos sugieren que Garavito disfrutaba tanto del engaño como del acto violento en sí. El saber que había logrado convencer a la víctima de caminar hacia su propia muerte, mediante la persuasión, le otorgaba un sentimiento de superioridad intelectual omnipotente. El momento en que la víctima se daba cuenta del engaño, esa epifanía del horror, era el clímax psicológico para el asesino. Ver cómo la esperanza en los ojos del niño se transformaba en pánico absoluto, alimentaba su narcisismo maligno. Él era el dios de ese pequeño universo, dueño de la verdad y de la vida. La trampa mortal también tenía un componente de invisibilidad temporal. Garavito calculaba los tiempos para cometer los crímenes en horas donde la luz del día aún le permitía ver, pero cerca del atardecer, para que la oscuridad cubriera su salida. Después de consumar los actos atroces que incluían abuso sexual severo, tortura y finalmente degollamiento o decapitación, Garavito se tomaba su tiempo. No huía despavorido. Se limpiaba, se cambiaba de ropa si era necesario y organizaba sus cosas. A veces se quedaba bebiendo junto al cadáver, reviviendo lo que acababa de hacer. Luego salía de la vegetación, volvía a la carretera y retomaba su personaje. Volvía a ser el caminante anónimo, el hombre que nadie recordaría haber visto. Este ciclo de disfraz, seducción y aniquilación se repitió cientos de veces. La efectividad de su trampa radicaba en su simplicidad y en su explotación de las normas sociales básicas. Garavito hackeó el código de confianza de la sociedad colombiana. Usó nuestra fe en la Iglesia, nuestra compasión por los ancianos y la necesidad de nuestros pobres como armas de destrucción masiva. Las plazas de mercado, las terminales de buses y los parques dejaron de ser lugares de encuentro para convertirse en cotos de caza. Y lo más trágico es que mientras todo esto ocurría, la sociedad seguía ciega. Los niños desaparecían y las familias lloraban, pero el monstruo seguía caminando libre con su carriel al hombro y su sonrisa ensayada, buscando la siguiente mirada inocente, para ofrecerle un dulce, un trabajo y una tumba. En este capítulo hemos desvelado la mecánica del engaño, hemos visto cómo el lobo se vistió de oveja para devorar al rebaño desde dentro. Pero la magnitud de esta tragedia no se puede entender solo desde la psicología del asesino. Es necesario mirar el mapa. Es necesario ver cómo este modus operandi se replicó a lo largo y ancho de una geografía específica, dejando una cicatriz de sangre que cruzaba departamentos enteros. En el próximo episodio seguiremos el rastro de sangre por el Valle del Cauca y el eje cafetero. Analizaremos cómo la movilidad geográfica de Garavito y la fragmentación de la justicia colombiana permitieron que la lista de víctimas creciera hasta cifras inimaginables, convirtiendo a esta región hermosa y fértil en el cementerio clandestino más grande de Latinoamérica. La trampa estaba puesta y por desgracia funcionaba a la perfección. La geografía de Colombia es a menudo descrita en términos de su biodiversidad exuberante y sus paisajes que quitan el aliento. En el occidente del país, el Valle del Cauca se extiende como un tapete verde esmeralda plano y fértil bordeado por las cordilleras donde la caña de azúcar se mece bajo el sol inclemente del trópico. Más al norte, ascendiendo por las laderas andinas, se encuentra el eje cafetero, una región de montañas ondulantes, niebla perpetua y cafetales que se pierden en el horizonte. Durante la década de los 90, esta franja de tierra que conecta el sur con el centro del país
fue el escenario de una prosperidad agrícola y turística envidiable. Pero bajo la superficie de esta postal idílica, corría un río subterráneo de sangre. Esta región bendecida por la naturaleza, se convirtió en el coto de caza privado de Luis Alfredo Garavito, transformándose en un inmenso cementerio a cielo abierto, donde la muerte viajaba en autobús intermunicipal. Para entender la magnitud de la carnicería que tuvo lugar en este corredor geográfico, es indispensable analizar la movilidad del asesino. Garavito no era un criminal estático. No operaba desde una guarida fija a la que regresaba cada noche. Era un depredador itinerante, un tiburón que necesitaba moverse constantemente para respirar y para matar. El Valle del Cauca y el Eje Cafetero le ofrecían la infraestructura perfecta para su macabra logística. La red de carreteras que conecta ciudades intermedias como Palmira, Buga, Tuluá, Cartago, Pereira, Armenia y Manizales es densa y fluida. Hay un tránsito constante de personas y mercancías, una circulación perpetua que permite a un individuo desaparecer en una ciudad y reaparecer en otra en cuestión de horas. Garavito se convirtió en un experto en rutas y horarios. Conocía cada terminal de transporte, cada paradero informal y cada atajo entre municipios. Su oficina era la carretera y su horario de trabajo era permanente. Comencemos el descenso a este infierno por el Valle del Cauca. Aquí la topografía plana y el calor sofocante jugaron un papel crucial en la ocultación de los crímenes. Los inmensos cañaduzales que cubren gran parte del departamento son muros verdes de 3 metros de altura impenetrables para la vista desde la carretera. Dentro de estos campos de caña se crea un microclima de aislamiento total. El ruido del viento en las hojas ahoga los gritos y la densidad de la siembra oculta los cuerpos. Garavito utilizaba estos cañaduzales como cámaras de tortura naturales. Llevaba a sus víctimas bajo el pretexto de buscar huacas o tesoros escondidos, o de cortar camino hacia una supuesta finca. Una vez dentro, el niño estaba completamente a merced de la bestia, aislado del mundo exterior por kilómetros de vegetación monótona. En ciudades como Tuluá y Buga, los reportes de menores desaparecidos comenzaron a acumularse de manera alarmante pero silenciosa. Las familias, a menudo de estratos bajos, iniciaban búsquedas desesperadas que chocaban contra el muro de la indiferencia institucional. Es desgarrador revisar los archivos de prensa local de la época y encontrar breves notas en las páginas judiciales sobre hallazgos macabros en los cortes de caña. Los trabajadores agrícolas, los corteros que entraban a cosechar, se topaban con escenas de pesadilla. Pequeños cuerpos en avanzado estado de descomposición, reducidos a huesos por la acción de los animales carroñeros y el clima voraz. En aquel entonces estos hallazgos se trataban como casos aislados. Se hablaba de ajustes de cuentas, de rituales satánicos, o simplemente de la violencia endémica de la región. Nadie fue capaz de ver que esos huesos dispersos en diferentes municipios pertenecían al mismo rompecabezas siniestro. A medida que Garavito se desplazaba hacia el norte, llegando al norte del valle y entrando en el Eje Cafetero, el paisaje cambiaba, pero el horror se mantenía constante. En Cartago y Pereira la orografía se vuelve más quebrada. Aquí los cañaduzales dan paso a barrancos, laderas empinadas y zonas de rastrojo espeso. Garavito adaptó su modus operandi al terreno. Si en el valle usaba la inmensidad horizontal de la caña, en el Eje Cafetero usaba la verticalidad de los abismos. Llevaba a los niños a las afueras de las ciudades, a zonas de ladera periurbana donde la ciudad se deshilacha y se convierte en monte. Allí, en hondonadas de difícil acceso, consumaba sus crímenes. La geografía quebrada dificultaba enormemente el hallazgo de los cuerpos. Muchos restos quedaron ocultos bajo la maleza en pendientes por donde nadie transitaba, permaneciendo invisibles durante años o quizás para siempre. El análisis forense de los cuerpos que eventualmente fueron recuperados en esta región revela la brutalidad sistemática y la firma del asesino. Aunque en ese momento no se centralizó la información, hoy sabemos que los patrones eran idénticos. Los cadáveres presentaban un tipo de ligadura muy específica. Garavito no ataba al azar. Sus nudos tenían una complejidad que denotaba práctica y una intención sádica.
Frecuentemente se encontraban las manos atadas a la espalda y unidas a los tobillos o al cuello, obligando a la víctima a mantener una postura dolorosa e imposible. Además, los restos óseos hablaban de una violencia extrema post-mortem o perimortem. Marcas de corte en las vértebras cervicales indicaban decapitación o degollamiento profundo. Cráneos fracturados, costillas rotas. No era solo asesinato, era aniquilación. Era como si el asesino quisiera borrar no solo la vida sino la humanidad de la víctima. Es importante señalar que esto entra en el terreno de la hipótesis investigativa, pero se cree que la elección de Garavito por esta región también obedecía a un componente de familiaridad cultural. Él era oriundo del Quindío, conocía la idiosincrasia de la gente del café. Sabía cómo hablarles. Sabía que en la cultura paisa la amabilidad es la norma, y la desconfianza se considera grosería. Explotó la hospitalidad de la región. Se movía por los pueblos del Quindío como Génova, su tierra natal, Montenegro, y la Tebaida con una soltura que lo hacía invisible. Para los habitantes de estos pueblos él era solo un paisano más, un hombre que buscaba ganarse la vida. Esta mimetización cultural fue su escudo más efectivo. Nadie sospecha del vecino que habla con tu mismo acento y comparte tus mismas costumbres. El contexto social de los años 90 en esta zona también sirvió de cortina de humo. El eje cafetero y el norte del valle estaban permeados por la influencia de los carteles de la droga. El cartel del norte del valle estaba en pleno auge y su guerra con otras facciones generaba una cifra de homicidios que saturaba las morgues y las fiscalías. La aparición de cadáveres en zonas rurales era tristemente habitual. Cuando se encontraba el cuerpo de un joven, la primera hipótesis policial solía ser limpieza social o venganza entre bandas. Este prejuicio estigmatizante jugó a favor de Garavito. Las autoridades asumían que las víctimas estaban involucradas en algo turbio, y por tanto no investigaban a fondo. La inocencia de los niños asesinados fue manchada incluso después de muertos por una narrativa oficial que criminalizaba a la pobreza. Testimonios recopilados años después pintan un cuadro desolador de aquellos días. Campesinos que relataban cómo veían a un hombre extraño caminando con niños por las veredas, pero que no intervenían por miedo o por respeto a la privacidad ajena. Madres que contaban cómo sus hijos salieron a hacer un mandado o a jugar al fútbol, y nunca regresaron, como si la tierra se los hubiera tragado. Hay relatos desgarradores de padres que recorrieron hospitales y morgues de 3 departamentos buscando una señal, un rastro, una prenda de ropa. La incertidumbre era una tortura psicológica añadida. No saber si sus hijos estaban vivos o muertos, si habían sido reclutados por la guerrilla o si habían huido de casa. Garavito no solo mataba al niño, mataba la paz de familias enteras, condenándolas a un duelo eterno y sin cierre. En Pereira, la capital de Risaralda, la situación alcanzó niveles críticos. La ciudad, con su gran terminal de transportes y su viaducto en construcción, era un imán para la población flotante. Garavito se instaló en las pensiones baratas del centro de la ciudad. Desde allí operaba con una impunidad escalofriante. Se le veía en los parques en las zonas deprimidas, invitando a los niños a comer helado o a ver películas. Algunos sobrevivientes que lograron escapar de sus garras en esta etapa, describen a un hombre que cambiaba de humor repentinamente, que pasaba de la risa al llanto o a la ira en segundos. Estos destellos de inestabilidad fueron ignorados. La ciudad estaba demasiado ocupada creciendo y sobreviviendo, como para prestar atención a un loco inofensivo. La frecuencia de los ataques en el eje cafetero se aceleró. La bestia estaba en un frenesí. El periodo de enfriamiento, esa pausa psicológica que los asesinos seriales suelen tener entre crimen y crimen, prácticamente desapareció. Hubo semanas en las que Garavito mató a varios niños en días consecutivos o con muy poco intervalo. Se movía de Pereira a Armenia, en la mañana mataba, y en la tarde ya estaba en Manizales o Cartago buscando la siguiente víctima. Esta hiperactividad criminal sugiere una pérdida total de control sobre sus impulsos. Ya no mataba por placer refinado,
mataba por necesidad fisiológica como un adicto que necesita su dosis con urgencia desesperada. Y sin embargo su suerte o su astucia seguían protegiéndolo. Un factor determinante en su impunidad fue la falta de comunicación entre las autoridades departamentales. La policía del Valle no compartía sus bases de datos con la del Quindío ni con la de Risaralda. Para un investigador en Tuluá, el hallazgo de un niño degollado era un caso local. No tenía forma de saber que en Armenia, a 100 kilómetros de distancia, un colega suyo estaba levantando un cadáver con las mismas características. Garavito cruzaba las fronteras invisibles de la burocracia policial con la misma facilidad con la que cruzaba los peajes. Se aprovechó de un sistema fragmentado y ciego. Cada departamento veía un punto en el mapa, pero nadie veía la línea que los unía. Los cuerpos encontrados en esta región presentaban un desafío forense adicional. La fauna. En las zonas tropicales y boscosas, la acción de insectos, aves y mamíferos destruye la evidencia blanda en cuestión de días. Muchos de los niños encontrados eran poco más que esqueletos dispersos cuando las autoridades llegaban al lugar. Esto imposibilitaba determinar con exactitud la causa de muerte en muchos casos, o recuperar fluidos corporales para análisis de ADN, una tecnología que además era incipiente y costosa en la Colombia de aquella época. La naturaleza se convertía involuntariamente en cómplice del asesino, borrando sus huellas y dejando solo el silencio de los huesos. A pesar de la carnicería, Garavito seguía llevando su vida paralela. En los pueblos donde se quedaba, asistía a misa y se hacía amigo de los párrocos. Hay anécdotas espeluznantes de cómo llegó a colaborar en actividades parroquiales rodeado de niños, mientras en su mente repasaba los detalles de su último crimen, o planificaba el siguiente. Esta capacidad de disociación es lo que más aterra a los psiquiatras que han estudiado su caso. No era un monstruo que vivía en la oscuridad, era un monstruo que vivía bajo la luz del sol, capaz de mirar a los ojos a una madre y sonreírle sabiendo que acababa de asesinar a un niño que podría ser su hijo. El rastro de sangre que dejó por el valle y el eje cafetero es una cicatriz geográfica que nunca sanará del todo. Fue en esta región donde el número de víctimas se disparó exponencialmente. Se estima que más de la mitad de sus crímenes confirmados ocurrieron en este corredor de la muerte. Fue aquí donde perfeccionó su técnica, donde se sintió más cómodo, y donde la sociedad le falló de manera más estrepitosa a su infancia. Los cafetales y los cañaduzales, testigos mudos de la barbarie, guardaron el secreto durante demasiado tiempo. Pero la tierra no puede ocultar la sangre para siempre. La acumulación de cuerpos, la repetición obsesiva del ritual y el volumen SIR de la tragedia eventualmente tendrían que romper el dique del silencio. El final de su reinado de terror en el occidente colombiano se acercaba no porque la policía estuviera cerca de atraparlo por inteligencia, sino porque su propia voracidad lo llevaría a cometer errores. Pero antes de eso, la bestia decidiría cambiar de terreno de caza. Sintiendo quizás que el aire se estaba volviendo denso en el eje cafetero, o simplemente impulsado por su espíritu nómada, Garavito puso sus ojos en otras regiones. Sin embargo, lo que dejó atrás en el valle y en las montañas cafeteras fue una generación perdida, un hueco generacional marcado por la ausencia de cientos de niños que nunca llegaron a ser hombres. En el próximo capítulo nos trasladaremos al momento en que la verdad comenzó a salir a la luz. Viajaremos a Pereira, donde el descubrimiento masivo de fosas y restos óseos destapó la magnitud del horror y obligó a las autoridades a aceptar lo impensable, que un solo hombre estaba cazando a los niños de Colombia. El descubrimiento de las fosas y el horror en Pereira marcará el inicio del fin para la impunidad de Garavito, pero también el comienzo de un trauma nacional que nos perseguirá por siempre. La historia criminal de una nación suele tener puntos de inflexión. Momentos precisos en los que la realidad se quiebra. Y lo que se creía imposible se materializa ante los ojos atónitos de la sociedad. Para Colombia ese momento llegó a finales de la década de los 90. En las laderas verdes y húmedas que rodean a Pereira. Hasta ese instante las desapariciones de menores eran tratadas como estadísticas frías.
eventos aislados desconectados entre sí, y a menudo atribuidos a la voluntad de los propios jóvenes de abandonar sus hogares, o al reclutamiento forzado por grupos armados ilegales. Pero la tierra tiene memoria. Y en Pereira la tierra decidió hablar. Lo que comenzó como un hallazgo rutinario, se transformó rápidamente en el descenso a un abismo de horror, que ningún investigador forense, ningún policía y ningún ciudadano estaba preparado para enfrentar. Este capítulo narra el momento en que la magnitud de la bestia quedó al descubierto, no por su presencia física, sino por la inmensa necrópolis que había construido en silencio bajo las narices de la capital de Risaralda. El contexto geográfico es vital para entender cómo fue posible ocultar tal atrocidad. Pereira es una ciudad vibrante, comercial, y de paso obligado en el eje cafetero. Su periferia, sin embargo, es una mezcla compleja de urbanización y naturaleza salvaje. Barrancos profundos, zonas de rastrojo denso, y pequeñas quebradas rodean los barrios populares, creando fronteras invisibles donde la civilización termina, y la selva andina reclama su espacio. Fue en estos márgenes, en sectores como la villa, y las zonas aledañas a la vía que conduce a Armenia, donde el secreto comenzó a desenterrarse. Todo inició de manera casi accidental, como suelen ocurrir los grandes descubrimientos en la Crónica Roja. Un campesino, o un caminante que transitaba por una zona boscosa de difícil acceso, percibió algo que no encajaba en el paisaje. No fue el olor, pues el tiempo y los elementos ya habían hecho su trabajo de descomposición, sino una forma. Unos restos que parecían humanos sobresaliendo entre la maleza y la basura. Al dar aviso a las autoridades, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, el CTI, acudió al lugar esperando encontrar quizás una víctima más de la violencia común. Un ajuste de cuentas del narcotráfico, que por aquellos días ensangrentaba la región. Lo que encontraron, sin embargo, desafió toda lógica criminal convencional. Al despejar la vegetación, los peritos forenses se toparon con un esqueleto pequeño. Por las dimensiones de los huesos largos y el cráneo supieron de inmediato que se trataba de un niño o un adolescente. La ropa desgastada y sucia todavía adherida a los restos contaba la historia de una vida humilde. Pero lo que heló la sangre de los investigadores no fue solo la muerte del menor, sino la forma en que había sido dejado. Las muñecas estaban atadas con una complejidad inusual. No era un nudo simple hecho con prisa. Era una ligadura elaborada, sádica, diseñada para inmovilizar y causar dolor. Cerca del cuerpo encontraron otros elementos: zapatos impares, retazos de tela, y una atmósfera de maldad que parecía impregnar el aire. Mientras los forenses procesaban esa primera escena, el horror se multiplicó. Al ampliar el perímetro de búsqueda a tan solo unos metros de distancia, la tierra removida reveló otro cuerpo. Y luego otro. Y otro más. No se trataba de un crimen aislado. Estaban parados sobre un cementerio clandestino, en un radio de pocos kilómetros, en esas laderas empinadas que miraban hacia la ciudad indiferente. Comenzaron a aparecer decenas de cadáveres en diferentes estados de esqueletización. La escena era dantesca. Era como si un depredador hubiera utilizado ese lugar específico como su despensa macabra, o su vertedero personal. Los investigadores, curtidos en la violencia del conflicto armado, tuvieron que hacer pausas para vomitar o llorar ante la magnitud de lo que tenían enfrente. No eran combatientes. No eran delincuentes. Eran niños. El análisis de la escena del crimen en Pereira se convirtió en la piedra angular de la investigación contra Luis Alfredo Garavito, aunque en ese momento todavía no tenían un nombre. Los peritos comenzaron a notar patrones irrefutables que vinculaban todos los hallazgos. El modus operandi estaba gritando desde las fosas. Todos los cuerpos pertenecían a varones entre los 8 y los 16 años. Todos presentaban signos de violencia extrema.
Muchos tenían las vértebras cervicales seccionadas, indicando una decapitación o un corte profundo en el cuello realizado con un arma blanca muy afilada. Pero la firma más distintiva, la huella digital psicológica del asesino, eran las ataduras. El uso de cordones de zapatos, pitas de nylon y fibras vegetales para amarrar las manos y los pies era idéntico en cada caso. Es importante señalar que esto entra en el terreno de la hipótesis reconstructiva. Pero se cree que los investigadores del CTI en Pereira, al ver la repetición obsesiva de estos nudos, comprendieron que no se enfrentaban a una banda, ni a un grupo de limpieza social. Se enfrentaban a una sola mente. Una mente organizada, metódica y profundamente enferma. La consistencia en la ejecución de los crímenes sugería un ritual. El asesino no solo mataba, cumplía una fantasía específica una y otra vez. La disposición de los cuerpos, a menudo dejados en posturas humillantes o expuestos de cierta manera, indicaba un desprecio total por la víctima y un deseo de prolongar su dominio incluso después de la muerte. La noticia del hallazgo de las fosas en Pereira corrió como un reguero de pólvora, aunque inicialmente fue manejada con hermetismo para no entorpecer la investigación. Sin embargo, el rumor del monstruo comenzó a permear los barrios bajos. Las madres que llevaban meses o años buscando a sus hijos desaparecidos se agolparon en las instalaciones de medicina legal. La morgue de Pereira se convirtió en el epicentro del dolor nacional. La tarea de identificación fue titánica y desgarradora. En una época donde las pruebas de ADN no eran rutinarias ni rápidas, los forenses dependían de la morfología dental, de las prendas de vestir y de los objetos personales encontrados junto a los huesos. Para poner nombre a las víctimas, imaginemos por un momento la escena en esa morgue. Familias enteras entrando a una sala fría, para mirar mesas llenas de ropa sucia y huesos, esperando no reconocer esa camiseta de fútbol, o esos tenis remendados que su hijo llevaba el día que no volvió a casa. Cada identificación positiva era una tragedia, pero también un alivio cruel. Al menos sabían dónde estaba su hijo. Pero para muchos otros la incertidumbre continuó. El estado de descomposición avanzado de muchos cuerpos y la acción de los animales carroñeros hicieron imposible la identificación de todos los restos. Muchos de esos niños recuperados de las laderas de Pereira terminaron en osarios comunes, identificados solo con un número. Víctimas anónimas de una masacre silenciosa. El impacto psicológico en el equipo de investigadores fue devastador. Se formó un grupo especial liderado por funcionarios de la Fiscalía que entendieron que tenían una misión moral, más allá de su deber legal. Decidieron que no descansarían hasta encontrar al responsable. Comenzaron a trazar un mapa. Marcaron cada punto donde se encontró un cuerpo. Al hacerlo vieron con claridad la ruta de la muerte. Los puntos no estaban dispersos al azar. Seguían las líneas de las carreteras y los caminos veredales. Se concentraban cerca de las terminales de transporte y de las zonas deprimidas. El perfil geográfico del asesino empezó a emerger. Un hombre móvil que conocía el terreno, que se movía a pie y que utilizaba la topografía accidentada para ocultar sus crímenes. Durante las excavaciones y el levantamiento de los cuerpos también se encontraron pistas que hablaban de la vida del asesino. Botellas de aguardiente vacías, frascos de lubricante, empaques de dulces. Estos desechos cotidianos mezclados con la muerte pintaban el retrato de un hombre que se tomaba su tiempo. No era un asesino relámpago. Era alguien que convivía con sus víctimas antes y después del crimen. Alguien que bebía alcohol en la escena, quizás celebrando su obra. Los perfiladores criminales empezaron a hablar de un psicópata sádico, con rasgos de necrofilia y fetichismo. Alguien que guardaba trofeos. La ausencia de documentos de identidad en la mayoría de los cuerpos sugirió que el asesino se los llevaba. La sociedad de Pereira reaccionó con una mezcla de pánico y negación.
Era difícil aceptar que en una ciudad tan católica y tradicional pudiera operar un ser de tal oscuridad. Surgieron teorías de todo tipo. Tráfico de órganos. Sectas satánicas. Conspiraciones políticas. Pero la verdad era más simple y más aterradora. Era un solo hombre. Un hombre que caminaba entre ellos. Los testimonios comenzaron a encajar. Personas que recordaban haber visto a un cura extraño. O a un anciano cojo caminando con niños hacia las zonas donde aparecieron los cuerpos. La figura del padre Toño o del monje comenzó a tomar fuerza en los expedientes. Los testigos describían a un hombre amable de hablar suave. Que inspiraba confianza. Esa descripción contrastaba tan violentamente con la brutalidad de los hallazgos forenses. Que costaba creer que fueran la misma persona. El descubrimiento de Pereira no solo reveló cuerpos. Reveló las fallas sistémicas del Estado colombiano. Puso en evidencia la vulnerabilidad de la infancia pobre. ¿Cómo era posible que desaparecieran 20, 30, 50 niños en una sola ciudad? Y nadie hubiera encendido las alarmas antes. Las fosas de Pereira fueron una bofetada a la conciencia nacional. Nos obligaron a mirar hacia esos niños de la calle que todos ignoraban. Y a darnos cuenta de que su invisibilidad era lo que los había matado. Si hubieran sido hijos de políticos o empresarios, la búsqueda habría sido inmediata. Pero, como eran hijos de nadie, el asesino tuvo años de ventaja. La presión sobre la fiscalía aumentó. Ya no se trataba de investigar desapariciones. Se trataba de cazar al mayor asesino en serie de la historia del país. Se cruzaron datos con otras regiones. Investigadores del Valle del Cauca y de otros departamentos del eje cafetero comenzaron a compartir información. Al poner los mapas sobre la mesa, se dieron cuenta de que Pereira no era un caso único. Era solo el epicentro de un terremoto mucho mayor. Los patrones de ataduras y degollamiento encontrados en Pereira eran idénticos a casos sin resolver en Tuluá, en Armenia, en Cartago. La bestia estaba en todas partes. Este capítulo del hallazgo en Pereira es crucial porque marca el paso de la impunidad a la persecución. Fue el momento en que la ciencia forense y la tenacidad de unos pocos funcionarios lograron armar el rompecabezas del diablo. Los huesos hablaron. Y lo que dijeron fue claro. Hay un depredador suelto. Es inteligente. Es despiadado. Y no va a parar a menos que lo detengan. La recolección de pruebas en estas fosas permitió por primera vez aislar fluidos biológicos. Que eventualmente, aunque años más tarde servirían para cotejos de ADN. Pero en ese momento, en 1998, la evidencia más fuerte era la circunstancial. Y la conductual, el horror vivido por los equipos de levantamiento de cadáveres en esas laderas empinadas dejó secuelas. Muchos de ellos narran años después cómo el olor a muerte se les quedó impregnado en la piel y en la memoria. Cuentan pesadillas recurrentes con los zapatos de los niños. Con los juguetes encontrados entre el barro. Fue una experiencia que les robó la inocencia a ellos también. Entendieron que el mal absoluto existe. Y que tiene forma humana. La cantidad de expedientes abiertos en Pereira desbordó la capacidad judicial. Cada carpeta era una vida truncada. Una historia de dolor. Y una acusación contra la sociedad que permitió que sucediera, mientras la ciudad intentaba procesar el trauma. Y las familias enterraban los restos incompletos de sus hijos. El asesino ya no estaba allí. Fiel a su naturaleza nómada. Garavito había sentido el calor de la investigación. O simplemente había agotado su coto de caza en Risaralda. Se había movido. Pero esta vez dejaba atrás un rastro demasiado visible. El descubrimiento de las fosas fue el error que eventualmente le costaría la libertad. Al concentrar tantos crímenes en un área geográfica tan específica, permitió que las autoridades vieran la magnitud de su obra. Su arrogancia al creerse intocable. Al creer que podía llenar las montañas de cadáveres sin consecuencias. Fue su talón de Aquiles, la investigación Génesis. Como se le llegaría a conocer extraoficialmente. Tomó fuerza.
Los detectives del CTI, con la imagen de esos niños grabada en la retina, juraron atraparlo. Ya tenían un perfil. Tenían un modus operandi. Tenían descripciones físicas de los disfraces. Solo faltaba un nombre y una ubicación actual. La cacería había dejado de ser una búsqueda a ciegas, para convertirse en una persecución estratégica. Pero el monstruo seguía suelto. Y todavía tenía hambre. Lejos de detenerse, su espiral de violencia continuaría hacia el oriente del país, hacia los llanos infinitos, donde creyó que podría esconderse de nuevo. En el próximo capítulo seguiremos los pasos de la bestia en su huida hacia Villavicencio. Veremos cómo, a pesar de que el cerco se estrechaba, logró cobrar nuevas víctimas en una carrera contra el tiempo. Analizaremos la cacería ciega y el error fatal en Villavicencio. El momento en que su confianza excesiva y un descuido menor lo pusieron finalmente frente a frente con la justicia. El descubrimiento de Pereira fue el grito de las víctimas. Lo que vendría después sería la respuesta de la ley. La oscuridad estaba a punto de encontrarse con su final. Pero el costo ya había sido impagable. La huida hacia el oriente no fue un acto de cobardía sino una maniobra táctica de un depredador que siente que su territorio de caza ha sido comprometido. Tras sembrar el terror en el eje cafetero y el Valle del Cauca, Luis Alfredo Garavito dirigió sus pasos hacia los llanos orientales, una vasta región de sabanas, infinitas atardeceres de fuego y una cultura de vaquería, donde el hombre solitario es una figura común en el paisaje. Villavicencio, la capital del departamento del Meta, se convirtió en su nuevo objetivo. Conocida como la Puerta del Llano, esta ciudad bulliciosa y comercial servía de punto de conexión entre los Andes y la selva amazónica. Para Garavito representaba un lienzo virgen, un lugar donde su rostro no era conocido, y donde las noticias de las fosas de Pereira llegaban apenas como un eco lejano distorsionado por la distancia y la guerra. Sin embargo, lo que el asesino no sabía, era que la cacería ya había comenzado. No era una persecución con sirenas y perros rastreadores pisándole los talones, sino una cacería ciega, una red de inteligencia que se tejía lentamente en las oficinas de la Fiscalía General de la Nación, conectando cables invisibles entre departamentos. A principios de 1999, la presión sobre las autoridades colombianas era inmensa aunque silenciosa. Los investigadores del CTI que habían trabajado en las exhumaciones de Pereira sabían que se enfrentaban a un monstruo itinerante. Habían logrado establecer un perfil criminal sólido. Buscaban a un hombre de mediana edad con acento paisa, probablemente con una discapacidad leve al caminar, o que la fingía, y que solía disfrazarse de religioso o indigente. Pero Colombia es un país grande y agreste, y buscar a un hombre sin nombre en medio de una población desplazada por el conflicto armado, era como buscar una aguja en un pajar en llamas. La orden de captura era un fantasma jurídico contra una persona indeterminada. Mientras tanto, Garavito, ya instalado en Villavicencio, continuaba su ritual de muerte con una compulsión que desafiaba toda lógica de autopreservación. Es imperativo analizar el estado mental del asesino en esta etapa final de su libertad. Los psicólogos forenses sugieren que Garavito había entrado en una fase de desorganización progresiva. La meticulosidad que caracterizó sus crímenes en el Valle del Cauca comenzó a mostrar grietas. Su aspecto físico se deterioró. Ya no siempre se molestaba en mantener impecables sus disfraces de sacerdote o funcionario. A menudo se le veía sucio, desaliñado, mimetizándose más con los habitantes de calle que con figuras de autoridad. Esta degradación no disminuyó su letalidad, al contrario, lo hizo más volátil y peligroso. La necesidad de matar se había vuelto tan urgente que acortó los tiempos de seducción y aumentó los riesgos que estaba dispuesto a correr. En Villavicencio el modus operandi se adaptó al entorno llanero. Garavito frecuentaba las zonas deprimidas cerca del río Guatiquía y los descampados que rodeaban la terminal de transportes. Allí abordaba a niños que trabajaban vendiendo tintos, lustrando botas o simplemente vagando. La promesa seguía siendo la misma de siempre: dinero fácil, ayuda para cargar bultos o propinas generosas.
La pobreza seguía siendo su mejor aliada. A pesar de que su apariencia era menos pulida, su capacidad de persuasión verbal permanecía intacta. Tenía ese don maldito de la palabra, que lograba convencer a un niño, de que él, ese hombre extraño y sucio, era su única oportunidad de ganar algo de dinero ese día. Sin embargo, la suerte que lo había acompañado durante casi una década, estaba a punto de agotarse. El 22 de abril de 1999 marcó el principio del fin. Ese día, en un sector desolado cerca del barrio La Grama, en Villavicencio, Garavito intentó secuestrar a un menor de edad. Pero esta vez algo salió mal. La víctima no era tan dócil, o quizás el instinto de supervivencia del niño se activó antes de tiempo. Hubo resistencia. El niño gritó, luchó, se negó a ser atado. Este forcejeo rompió la burbuja de control absoluto que Garavito solía imponer. El ruido atrajo la atención. Es crucial entender el contexto social de la época en Villavicencio. La inseguridad era alta y la comunidad estaba cansada de la delincuencia. La justicia por mano propia era una tentación constante ante la ineficacia policial. Cuando unos transeúntes y taxistas vieron a un hombre mayor forcejeando con un niño en un matorral, no pensaron en un asesino en serie, pensaron en un violador o un ladrón común. La reacción fue inmediata y furiosa. Un grupo de personas rodeó a Garavito. Lo golpearon, lo insultaron, y estuvieron a punto de lincharlo allí mismo. La ironía suprema de esta historia es que la policía llegó para salvarlo. Los agentes que intervinieron rescataron a ese vagabundo golpeado de la ira popular, sin saber que estaban protegiendo al mayor criminal de la historia del país. Garavito fue llevado a la estación de policía, no como el monstruo de Génova, sino como un indocumentado más acusado de un intento de abuso o agresión menor. En ese momento su identidad era un misterio. Al ser interrogado puso en marcha su última línea de defensa, la mentira patológica. Se identificó con un nombre falso, Bonifacio Morera. Fingió demencia. Actuó como un pobre diablo confundido, balbuceando incoherencias y haciéndose la víctima de una sociedad cruel. Su actuación fue tan convincente que inicialmente las autoridades locales lo consideraron un caso psiquiátrico menor, un problema de orden público más que judicial. Pero aquí es donde entra en juego el elemento material probatorio que sellaría su destino: el carriel. Ese bolso de cuero desgastado que nunca soltaba y que la policía decomisó al momento de su captura. Si Garavito hubiera tenido la frialdad de deshacerse de ese bolso, quizás habría salido libre a las pocas horas por falta de pruebas contundentes sobre el intento de agresión. Pero no lo hizo. Su narcisismo y su fetichismo lo traicionaron. El carriel contenía su vida secreta. Al abrirlo, los investigadores no encontraron solo basura de indigente. Encontraron una colección de horrores. Dentro del bolso había elementos que encendieron las alarmas de un fiscal perspicaz en Villavicencio. Había pedazos de cuerda de nylon, idénticos a los usados en las ligaduras de los cuerpos encontrados en Pereira y el Valle. Había cuchillos. Había recortes de periódicos sobre crímenes y desapariciones. Pero lo más incriminatorio eran las libretas y los cuadros de control. Garavito llevaba una contabilidad macabra de sus actos. Tenía listas con nombres de niños, apodos, lugares y fechas. También guardaba fotos tipo carnet de muchas de sus víctimas, pequeños trofeos de papel que tomaba de las billeteras de los niños muertos o que encontraba en sus ropas. Esas fotos eran los rostros de los desaparecidos que medio país estaba buscando. La conexión entre el vagabundo detenido en Villavicencio y la investigación nacional Génesis no fue automática. Requirió la intervención de la inteligencia policial. Al revisar las pertenencias y notar la extraña colección de fotos y nombres, los funcionarios de Villavicencio se comunicaron con la central en Bogotá. ¿Podría ser este el hombre? La descripción física coincidía vagamente, pero la evidencia en el bolso era demasiado circunstancial para ser ignorada. Se enviaron huellas dactilares y fotografías del detenido a los expertos del CTI que llevaban años rastreándolo. El momento de la confirmación fue eléctrico. Al cotejar las huellas del supuesto Bonifacio Morera con los escasos registros que existían de Luis Alfredo Garavito,
un hombre con antecedentes menores y una vida errante, el sistema arrojó una coincidencia positiva. No era un loco cualquiera. Era él. La bestia estaba en una celda de Villavicencio detenida por un delito menor mientras las fosas de medio país gritaban su nombre. La transformación de Garavito durante los interrogatorios iniciales es digna de estudio. Al principio mantuvo su fachada de inocencia y locura. Negaba todo. Decía que las cosas en el bolso no eran suyas, que se las había encontrado. Pero la presión psicológica de los interrogadores fue implacable. Utilizaron técnicas de entrevista cognitiva confrontándolo con las evidencias físicas y las contradicciones en su relato. Le mostraron que sabían más de lo que él creía. Le hablaron de Pereira de Tuluá, de los nudos de los cortes. Poco a poco la máscara de Bonifacio Morera se desmoronó y dejó ver al verdadero Luis Alfredo. Es importante señalar que esto entra en el terreno de la hipótesis sobre su motivación para confesar, pero muchos expertos creen que Garavito no confesó por remordimiento sino por vanidad. Cuando se dio cuenta de que lo habían descubierto, sintió una necesidad perversa de reclamar la autoría de su obra. No quería ser visto como un simple abusador fallido de Villavicencio. Quería que supieran quién era realmente. Quería que reconocieran la magnitud de su crimen. Empezó a soltar detalles que solo el asesino podía saber. Ubicaciones exactas de cuerpos, posiciones específicas en las que los había dejado, palabras que las víctimas habían dicho antes de morir. La confesión no fue un torrente inmediato. Fue un goteo calculado. Garavito negociaba. Pedía beneficios carcelarios, pedía protección, pedía un trato especial a cambio de revelar dónde estaban los niños. Sabía que la información era su única moneda de cambio. Los investigadores tuvieron que jugar su juego, sentarse frente al monstruo, escuchar sus relatos atroces sin perder la compostura, todo con el objetivo de recuperar los cuerpos y darle cierre a las familias. Fue una danza macabra entre la justicia y la maldad pura. Mientras tanto, fuera de las paredes de la estación de policía y la fiscalía, la noticia empezaba a filtrarse. El rumor de que el asesino de los niños había caído, corrió por Villavicencio. La indignación popular creció. Hubo intentos de asonada, la gente quería sacarlo y lincharlo. Las autoridades tuvieron que reforzar la seguridad, trasladarlo con sigilo extremo. La integridad física de Garavito se convirtió paradójicamente en una prioridad del Estado, no por proteger su vida per se, sino para proteger la verdad que él guardaba. Si moría en un linchamiento, el secreto de la ubicación de cientos de cadáveres moriría con él. El error fatal en Villavicencio no fue solo el intento fallido de secuestro. Fue la arrogancia de creer que podía seguir operando indefinidamente. Fue el descuido de llevar consigo la evidencia de sus crímenes como si fuera un álbum familiar. Ese carriel viejo y sucio se convirtió en la caja de Pandora que, al abrirse, liberó todos los demonios de la última década en Colombia. La captura en los llanos orientales cerró el ciclo de la libertad del depredador, pero abrió un nuevo capítulo igualmente doloroso, el de la verdad judicial y el recuento de los daños. La sociedad colombiana tuvo que enfrentarse a la realidad de que el hombre que veían en las noticias esposado y con la mirada baja, no era un extraterrestre ni un demonio sobrenatural. Era un hombre común, un colombiano más, producto de la misma violencia y abandono que él perpetuó. La banalidad del mal se hizo presente en cada noticiero. ¿Cómo alguien tan insignificante en apariencia pudo causar tanto dolor? Esa pregunta resonaría en la conciencia colectiva durante años. Con Garavito bajo custodia, la fase de la cacería terminó y comenzó la fase de la excavación y el reconocimiento. El asesino se convirtió en el guía de su propio cementerio, llevando a los investigadores a parajes remotos para desenterrar el pasado. Pero antes de llegar a ese punto de colaboración macabra, hubo un duelo de mentes en las salas de interrogatorio. Un duelo donde la verdad tuvo que ser extraída con forceps de una mente laberíntica y manipuladora. En el próximo capítulo nos adentraremos en esa habitación cerrada. Escucharemos la voz de la bestia confesando sus pecados ante la justicia. Analizaremos cómo se desarrolló el proceso judicial, cómo logró manipular el sistema para obtener rebajas de pena, y cómo sus palabras frías y detalladas
terminaron de dibujar el mapa del horror que había trazado sobre la piel de Colombia. La confesión de la bestia ante la justicia será el testimonio definitivo de la oscuridad humana. Las 4 paredes de una sala de interrogatorios son a menudo el escenario donde termina la carrera de un criminal. Pero en el caso de Luis Alfredo Garavito esas paredes se convirtieron en un auditorio. Tras su captura en Villavicencio el 22 de abril de 1999. Y la posterior confirmación de su identidad, mediante el cotejo de huellas dactilares. Se inició uno de los procesos judiciales más complejos y perturbadores en la historia de América Latina. No estamos hablando simplemente de un hombre admitiendo un crimen. Estamos hablando de la apertura de una enciclopedia del horror narrada, en primera persona. Con una frialdad y una precisión administrativa que desarmó moralmente a los funcionarios encargados de custodiarlo. La bestia ya no corría por los cañaduzales ni se escondía tras disfraces de monje. Ahora estaba sentada en una silla de plástico esposada a una mesa de metal, dispuesta a negociar sus secretos a cambio de beneficios. Y quizás impulsada por una necesidad narcisista de ser reconocida como el autor de la mayor obra de muerte que el país hubiera visto jamás. El ambiente en las sedes de la Fiscalía General de la Nación donde se llevaron a cabo las primeras indagatorias era de una tensión eléctrica y sofocante. Los investigadores sabían que tenían al hombre correcto. Las evidencias en su carriel y los patrones geográficos lo gritaban. Pero necesitaban su voz. Necesitaban que él llenara los vacíos que la ciencia forense no podía alcanzar. Necesitaban saber dónde estaban los otros cuerpos. La estrategia inicial de Garavito fue el silencio y la negación obstinada. Mantuvo su papel de víctima del sistema alegando que todo era un montaje. Que él era un hombre de Dios. Y que las acusaciones eran injurias. Sin embargo, los perfiladores del CTI y los fiscales asignados al caso entendieron rápidamente que no podían interrogarlo con las tácticas convencionales de intimidación. Garavito no respondía al miedo. Respondía al respeto y a la validación. Fue entonces cuando la dinámica del interrogatorio cambió radicalmente. Se designó con acento agudo a un equipo de fiscales expertos en psicología criminal, que optaron por un enfoque empático. Una técnica arriesgada pero necesaria. Trataron a Garavito con una cortesía ceremonial. Le ofrecieron café, comida decente, y lo escucharon sin juzgarlo visiblemente. Esta validación era la llave maestra. Garavito, un hombre que toda su vida se había sentido marginado y humillado. De repente se vio convertido en el centro de atención de las personas más importantes de la ley. Esa atención alimentó su ego desmedido. Poco a poco la barrera de la negación comenzó a ceder. El momento de quiebre no fue un estallido de llanto o arrepentimiento. Fue una negociación fría y calculada. Garavito preguntó qué ganaba él si hablaba. Conocía el Código Penal. Sabía sobre las rebajas de pena por confesión y colaboración eficaz. Cuando se le garantizó que sus derechos serían respetados. Y que la ley se aplicaría con todos sus beneficios procesales. La compuerta se abrió. Lo que salió de su boca en las semanas y meses siguientes fue un torrente de atrocidades relatadas con la calma de quien dicta una lista de compras. Los fiscales y escribientes tuvieron que turnarse para escuchar. Porque la carga emocional de sus palabras era insoportable para una sola persona. Garavito no solo confesó haber matado. Describió el proceso con un nivel de detalle que eliminaba cualquier duda sobre su autoría. Habló de los nudos. Explicó con orgullo técnico cómo ataba a los niños de una manera específica. Para inmovilizarlos completamente y causarles dolor si intentaban moverse. Describió cómo los engañaba. ¿Qué les decía? ¿Qué les ofrecía? Reveló que su memoria era prodigiosa. Recordaba fechas, horas, el clima que hacía ese día, la ropa que llevaban sus víctimas. Y en muchos casos, sus nombres o los apodos con los que se presentaban. Es imperativo analizar la psicología detrás de esta confesión. Los expertos que monitoreaban las sesiones notaron que Garavito revivía los crímenes mientras los narraba.
Sus ojos brillaban. Su postura cambiaba. A veces sonreía levemente, al recordar una maniobra de engaño particularmente exitosa. No había remordimiento en su tono. Había satisfacción. Vi a sus asesinatos no como actos de maldad sino como logros. Una serie de misiones cumplidas, donde él había demostrado ser más astuto que sus víctimas y que la sociedad. A menudo intentaba justificar sus actos culpando a factores externos. Invocaba al diablo. Decía que una fuerza oscura lo poseía cuando bebía. O culpaba a las propias víctimas, sugiriendo que los niños eran maliciosos o que se lo habían buscado. Esta técnica de neutralización es común en los psicópatas para proteger su autoimagen. Pero en el caso de Garavito la desconexión moral era absoluta. La confesión no se quedó en las palabras. Para que la colaboración fuera efectiva ante la ley, Garavito tuvo que guiar a las autoridades a los sitios de enterramiento que aún no habían sido descubiertos. Aquí comenzó lo que la prensa llamó el Tour del Horror. Esposado y custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad. El asesino fue llevado en helicópteros y convoyes blindados a diferentes puntos de la geografía nacional. Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Antioquia y otros departamentos. Verlo caminar por el terreno era escalofriante. Se movía con seguridad entre la maleza señalando puntos precisos en medio de la nada. Aquí dejé a uno, decía señalando un matorral. Allá abajo en la cañada hay otros dos. Y cada vez que los peritos excavaban donde él indicaba, la tierra devolvía huesos. Su precisión era casi sobrenatural, demostrando que cada crimen estaba grabado en su mente como un trofeo imborrable. Durante estas diligencias de campo, la interacción de Garavito con los investigadores reveló aún más sobre su personalidad fracturada. Se mostraba servicial, casi como un guía turístico ansioso por complacer a sus clientes. Se preocupaba por si los funcionarios estaban cansados o si tenían sed, intentando establecer una camaradería grotesca con quienes buscaban los restos de sus víctimas. En una ocasión, según testimonios de los presentes, llegó a corregir a los forenses sobre la posición en la que encontrarían un cadáver, demostrando su control total sobre la escena, incluso años después del hecho. Esta necesidad de control era su rasgo dominante. Incluso esposado. Él dirigía la búsqueda. Él decidía cuándo y dónde aparecían los muertos. El volumen de la confesión creció exponencialmente. Inicialmente se le vinculaba con unas pocas docenas de casos. Pero a medida que hablaba, la cifra subía. 50. 100. 140. Garavito confesó haber asesinado a más de 190 niños. Aunque algunos investigadores sospechan que la cifra real podría superar los 200 o incluso 300 si se cuentan los casos de los años 80, que su memoria pudo haber borrado. O que decidió no revelar por estrategia. Esta confesión masiva planteó un desafío logístico y jurídico sin precedentes. La Fiscalía tuvo que agrupar los procesos por regiones y fechas, tratando de armar un rompecabezas judicial que abarcaba casi una década y media de actividad criminal continua. Uno de los aspectos más dolorosos de la confesión fue la entrega de los detalles sobre los momentos finales de las víctimas. Garavito narró las súplicas de los niños, sus promesas de portarse bien, sus llamados a sus madres. Escuchar esto fue devastador para los fiscales, muchos de los cuales eran padres. Tuvieron que mantener una fachada de profesionalismo de acero, mientras por dentro se desmoronaban. La frialdad de Garavito al contar cómo ignoraba esas súplicas, o cómo las usaba para aumentar su excitación sádica, confirmó que no había posibilidad de rehabilitación. Estaban ante un depredador intraespecífico, un ser que biológicamente era humano, pero que psicológicamente carecía de los componentes básicos de la empatía humana. Es importante señalar que esto entra en el terreno de la estrategia legal. Pero la confesión de Garavito fue también una maniobra maestra de manipulación del sistema judicial colombiano. El asesino sabía que la Constitución de Colombia prohíbe la cadena perpetua y la pena de muerte.
Sabía que la pena máxima acumulada en ese momento era de 40 años. Sin importar cuántos crímenes hubiera cometido. Y sabía que al confesar y colaborar con la justicia, tenía derecho a una rebaja sustancial de esa pena. Hasta la mitad o más. En su mente retorcida, la confesión no era un acto de contrición. Era una inversión. Estaba comprando su futuro. Estaba calculando que si jugaba bien sus cartas, podría salir libre, siendo aún un hombre relativamente mayor pero vivo. Esta astucia legal indignó a la opinión pública. Pero los fiscales tenían las manos atadas. Sin su confesión, muchos cuerpos nunca habrían aparecido. Y muchas familias nunca habrían tenido cierre. Fue un pacto con el diablo. Necesario pero amargo, durante las audiencias judiciales que siguieron a las indagatorias. Garavito mantuvo su actitud colaboradora. Se presentaba ante los jueces bien afeitado. Con ropa limpia. Hablando con un tono suave y respetuoso. Pedía perdón a las familias de las víctimas y a la sociedad. Con palabras que sonaban ensayadas. Huecas. Decía estar arrepentido. Decía haber encontrado a Dios en la prisión. Pero sus ojos lo traicionaban. Esa mirada vacía y calculadora seguía allí. Escaneando la sala. Evaluando las reacciones. Midiendo su impacto. Los psiquiatras que lo evaluaron para determinar su imputabilidad, concluyeron que estaba perfectamente cuerdo en términos legales. Sabía lo que hacía. Sabía que estaba mal. Y decidió hacerlo de todos modos. No era un loco que alucinaba. Era un psicópata que elegía el mal conscientemente. La confesión también sirvió para cerrar casos que habían estado fríos durante años. Familias que habían vivido en el limbo de la incertidumbre, finalmente recibieron una llamada. No era la noticia que esperaban, pero era una certeza. Garavito dio detalles sobre la ropa o las pertenencias de los niños, que permitieron identificaciones que el ADN de la época no podía confirmar por el estado de los restos. Entregó las ubicaciones de las cédulas que guardaba. Los cuadernos. Las fotos. Vació su carriel y su memoria sobre la mesa de la justicia. Al hacerlo también expuso la negligencia del Estado. Su relato evidenció cómo pudo cruzar el país matando sin ser molestado. Cómo la policía ignoró las denuncias de los pobres. Y cómo el sistema falló en proteger a los más vulnerables. Su confesión fue un espejo negro en el que Colombia no quería mirarse. Hubo momentos surrealistas en este proceso. Garavito llegó a quejarse de las condiciones de su reclusión. O a exigir trato preferencial alegando que estaba colaborando más que nadie. Se veía a sí mismo como un empleado estrella del sistema judicial. No como su prisionero. Esta distorsión de la realidad es típica del narcisismo maligno. Creía que merecía gratitud, por decir dónde había enterrado a los niños que él mismo había asesinado. La perversidad de esta lógica es difícil de comprender para una mente sana. Pero para él tenía todo el sentido del mundo. Él era el protagonista de la historia. Y los demás solo actores de reparto en su drama, a medida que se acumulaban las carpetas y los expedientes. La magnitud numérica del caso Garavito atrajo la atención internacional. Periodistas y expertos de todo el mundo pusieron sus ojos en Colombia. No podían creer las cifras. 138 condenas confirmadas en ese momento. Con decenas más en proceso. Se convirtió en el asesino en serie con mayor número de víctimas probadas en la historia moderna. Superando a nombres infames de Estados Unidos o Europa. Pero a diferencia de esos criminales, que a menudo terminaban en la silla eléctrica o en prisión de por vida, Garavito estaba operando dentro de un marco legal garantista, que pronto generaría una polémica nacional furiosa. La confesión de la bestia ante la justicia fue un acto final de violencia. Fue una violencia verbal y psicológica contra la memoria de las víctimas. Y contra la sensibilidad de todo un país. Escuchar cómo narraba la destrucción de la inocencia con tanta calma, fue una tortura colectiva. Pero fue necesaria. Sin esa voz monstruosa.
La verdad habría permanecido enterrada en los cañaduzales y barrancos, pudriéndose en el olvido. La justicia obtuvo lo que necesitaba: la verdad judicial. Pero la sensación que quedó en el aire no fue de triunfo, sino de náusea. Se había logrado la condena. Pero el precio había sido mirar directamente a los ojos del abismo. Y escucharlo hablar durante horas, con la confesión firmada y los cuerpos recuperados. El sistema judicial se preparó para dictar sentencia. Pero aquí surgiría el último y más doloroso capítulo de esta tragedia: la condena que se leería en los tribunales. Aunque histórica en número de años teóricos, chocaría de frente con la realidad de los beneficios penitenciarios y la legislación colombiana. La sociedad que creía que el monstruo pagaría con su vida o con un encierro eterno, estaba a punto de descubrir que la justicia humana tiene límites y grietas por las que incluso el diablo puede intentar colarse. En el próximo y último capítulo abordaremos el desenlace legal de esta historia. Analizaremos la sentencia histórica, la polémica generada por la acumulación de penas versus la pena máxima real, y la vida de Garavito en prisión. Veremos cómo su figura siguió generando miedo e indignación desde la cárcel, y cómo su muerte final cerró el ciclo biológico, pero dejó abierta una herida moral en la justicia colombiana. Una condena polémica y el final en prisión será el epílogo de esta pesadilla nacional, cuando el martillo de la justicia finalmente cayó sobre la mesa del estrado para sellar el destino de Luis Alfredo Garavito. El sonido no trajo el alivio que la nación esperaba. En lugar de eso resonó como un eco hueco que expuso las fracturas profundas de un sistema legal diseñado para hombres y no para monstruos. Tras la maratón de confesiones y el horroroso recorrido geográfico para recuperar los cuerpos, llegó el momento de traducir la barbarie al lenguaje frío de los códigos penales. Este capítulo final de la saga no trata sobre la sangre derramada en los cañaduzales, sino sobre la tinta vertida en los expedientes judiciales, y sobre cómo la arquitectura de las leyes colombianas de finales del siglo XX chocó frontalmente con una maldad que desbordaba cualquier previsión legislativa. La historia de la condena de Garavito es una paradoja dolorosa. El mayor asesino en serie de la historia del país recibió técnicamente una sentencia milenaria, pero en la práctica se enfrentó a una cuenta regresiva que aterrorizó a la sociedad durante más de 2 décadas. Para comprender la indignación colectiva que siguió al juicio, es imperativo desglosar la matemática judicial del caso. La Fiscalía General de la Nación logró consolidar pruebas y confesiones para acusar a Garavito de 138 cargos de homicidio, además de secuestro, tortura y acceso carnal violento, si se sumaran las penas máximas por cada uno de estos delitos de manera individual, como ocurre en sistemas judiciales como el de Estados Unidos. La cifra resultante desafiaría la longevidad humana. Los jueces, al sumar aritméticamente las condenas, llegaron a una cifra teórica que superaba los 1853 años de prisión. 1853 años. Una cifra que en el papel parecía hacer justicia a la magnitud del genocidio infantil perpetrado. Sin embargo, la realidad jurídica colombiana era muy diferente. El Código Penal vigente en aquel momento establecía un límite constitucional infranqueable. La pena máxima privativa de la libertad no podía exceder los 40 años sin importar la gravedad o la cantidad de los delitos acumulados. Este principio, conocido como el concurso de delitos, significaba que aunque Garavito hubiera matado a 1000 niños, el Estado solo podía retenerlo físicamente por 4 décadas, pero la situación era aún más compleja y exasperante para la opinión pública, debido a que Garavito se acogió a la figura de la sentencia anticipada. Es decir, aceptó los cargos y colaboró con la ubicación de los cadáveres. La ley le otorgaba automáticamente una rebaja sustancial de la pena, de los 40 años iniciales. La condena efectiva quedó reducida en primera instancia a 24 años. Y sobre esos 24 años, el sistema penitenciario ofrecía reducciones adicionales por trabajo, estudio y buen comportamiento.
La noticia de que el depredador de niños podría recuperar su libertad en un horizonte de tiempo relativamente corto cayó como una bomba sobre las familias de las víctimas. La sensación de impunidad fue devastadora. ¿Cómo era posible que la vida de cada niño valiera apenas unos meses de cárcel en el cálculo final? Las madres que habían enterrado huesos en lugar de cuerpos, sintieron que el sistema se burlaba de su dolor. Se desató un debate nacional furioso sobre la necesidad de reformar la Constitución para introducir la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. El caso Garavito se convirtió en el argumento central de esta lucha legislativa. Una sombra que se proyectó sobre el Congreso y los tribunales, obligando al país a replantearse los límites de los derechos humanos frente a crímenes de lesa humanidad, mientras la polémica ardía en las calles y en los medios de comunicación. Garavito fue trasladado a su nuevo hogar, la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida popularmente como la Tramacúa. Este penal, situado en la costa caribeña, es famoso por sus condiciones extremas. El calor es sofocante, la infraestructura es dura y alberga a los criminales más peligrosos del país. Allí, en una celda aislada para protegerlo de la población carcelaria que sin duda lo habría asesinado al instante. Garavito comenzó su vida como el interno más infame de Colombia. Su comportamiento tras las rejas es un estudio fascinante y perturbador sobre la adaptabilidad del psicópata. Lejos de derrumbarse o mostrar un arrepentimiento genuino, Garavito intentó replicar sus estrategias de manipulación dentro de los muros de la prisión. Durante sus primeros años de encierro se presentó como un preso modelo. Estudiaba, trabajaba en la medida de lo posible dentro de su aislamiento. Y mantenía una conducta disciplinaria intachable. Sabía que cada día de buen comportamiento era un día menos de condena. Pero lo más inquietante fue su supuesta transformación espiritual. Garavito comenzó a predicar, se declaró cristiano converso. Afirmaba leer la Biblia diariamente, y aseguraba que había sido perdonado por Dios. Incluso llegó a pedir que lo llamaran pastor. Los psicólogos forenses y los analistas que siguieron su caso vieron en esto una extensión de su disfraz. El mismo camuflaje religioso que usaba para cazar niños en los parques, ahora lo usaba para intentar cazar la simpatía de la opinión pública. O al menos para convencer a los jueces de ejecución de penas de su rehabilitación. Las entrevistas que concedió desde la cárcel a reconocidos periodistas colombianos son documentos audiovisuales que helaron la sangre de la audiencia. En ellas se veía a un hombre que, aunque envejecido y con el cabello encanecido, mantenía esa mirada vidriosa y calculadora. Cuando se le preguntaba por sus crímenes, su discurso oscilaba entre la aceptación técnica y la justificación delirante. A menudo culpaba al alcohol, al diablo, o incluso insinuaba que la sociedad y el abandono estatal eran los verdaderos culpables. Nunca se vio una lágrima sincera por el dolor de los padres, su narcisismo permanecía intacto. Se veía a sí mismo como una figura importante. Alguien cuya historia merecía ser contada y escuchada. La frialdad con la que narraba los detalles de sus asesinatos frente a las cámaras demostraba que el monstruo no había muerto. Solo estaba enjaulado. A lo largo de las 2 décadas siguientes, el nombre de Garavito resurgía periódicamente en los titulares provocando oleadas de pánico social. Cada vez que cumplía una fracción de su pena, sus abogados o defensores públicos solicitaban la libertad condicional argumentando que ya había pagado su deuda según las reglas del juego vigentes al momento de su condena. Estas noticias generaban movilizaciones, protestas y pronunciamientos enérgicos de la Fiscalía y el gobierno. Se convirtió en una cuestión de Estado. Ningún funcionario quería ser el que firmara la boleta de libertad de la bestia. Los jueces de ejecución de penas, bajo una presión social y moral inmensa, encontraron mecanismos legales para negar sus solicitudes sistemáticamente. Argumentaron que no había pagado las multas millonarias impuestas como reparación a las víctimas. Un dinero que Garavito obviamente no tenía. Y que los informes psiquiátricos indicaban un alto riesgo de reincidencia. La psicopatía no se cura. Y la amenaza latente de que volviera a matar era un argumento de peso para mantenerlo encerrado.
El tiempo, sin embargo, comenzó a cobrar su propia factura sobre el cuerpo del asesino. La justicia humana podía ser imperfecta. Pero la biología fue implacable. En sus últimos años, la salud de Luis Alfredo Garavito se deterioró visiblemente. El hombre que una vez caminó infatigable por las montañas de Colombia cazando inocentes, se convirtió en un anciano frágil y enfermo. Fue diagnosticado con una leucemia crónica y posteriormente con un cáncer ocular agresivo que deformó su rostro. Las imágenes que se filtraron de él en sus traslados a clínicas mostraban a un ser consumido con un parche en el ojo y una delgadez esquelética. Para muchos, esta degradación física fue vista como una forma de justicia divina o kármica. Una podredumbre que reflejaba la corrupción de su alma. Es importante señalar que esto entra en el terreno de la reflexión ética. Pero hubo un debate sobre la atención médica que recibía. Algunos sectores de la sociedad cuestionaban que el Estado gastara recursos en tratar el cáncer de un hombre que había quitado tantas vidas sin piedad. Sin embargo, el sistema de salud y penitenciario cumplió con su deber legal de mantenerlo con vida. Demostrando una humanidad que él nunca tuvo con sus víctimas, Garavito pasó sus últimos meses entre la enfermería de la cárcel y hospitales de Valledupar bajo estricta vigilancia. No ya por riesgo de fuga, sino porque seguía siendo el preso más odiado del país. El desenlace final llegó el 12 de octubre de 2023. En la Clínica Nueva Santo Tomás del Caribe en Valledupar. El monitor cardíaco de Luis Alfredo Garavito se detuvo. Tenía 66 años. La noticia de su muerte corrió por las redes y los noticieros. No con tristeza, sino con un extraño sentimiento de cierre y alivio contenido. No hubo duelo nacional. No hubo vigilias. Hubo una confirmación seca de que la pesadilla biológica había terminado. La bestia había muerto de causas naturales en una cama. Una muerte pacífica que contrastaba violentamente con la agonía y el terror que impuso a los casi 200 niños que murieron bajo sus manos. La soledad de su muerte fue absoluta. Durante días su cuerpo permaneció en la morgue de medicina legal en Valledupar sin que nadie se acercara a reclamarlo. Ningún familiar, ningún amigo. Incluso en la muerte Garavito fue un paria. Finalmente se supo que un sobrino realizó los trámites para su cremación. Quizás para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de profanación o en un macabro sitio de peregrinación, sus cenizas se dispersaron en el anonimato. Tal como él intentó dispersar los restos de sus víctimas. Fue el final gris y solitario de quien se creyó dueño de la vida y la muerte, pero la muerte del asesino no borra la cicatriz. El legado de Luis Alfredo Garavito es una herida abierta en la memoria de Colombia. Su caso cambió para siempre la forma en que el país protege a sus niños. Nos obligó a mirar hacia los abismos de la negligencia social. Y a reconocer que la indiferencia mata tanto como un cuchillo. La condena polémica de 40 años que nunca llegó a cumplirse en su totalidad por la muerte del reo queda como un recordatorio de las limitaciones de la justicia humana frente al mal absoluto. Las leyes pueden castigar pero no pueden reparar lo irreparable. Hoy cuando miramos hacia atrás, hacia esa década de oscuridad en los cafetales y en las carreteras, no debemos recordar el nombre del verdugo, su nombre debe desvanecerse en la historia clínica de la infamia. Lo que debe perdurar es la memoria de los niños. De los que vendían dulces. De los que cargaban maletas. De los que soñaban con un futuro mejor y se encontraron con la trampa. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta historia dolorosa. La muerte de Garavito cierra el expediente judicial. Pero la deuda moral de la sociedad colombiana con su infancia vulnerable sigue vigente. Así concluye la crónica de las sombras sobre Colombia. Hemos viajado desde el origen del mal en Génova, hasta la celda fría en Valledupar. Hemos mirado el rostro del abismo. Y el abismo nos ha devuelto la mirada con una lección terrible. El monstruo vive entre nosotros, se disfraza de bondad y se alimenta de nuestro silencio. Que esta narración sirva no solo como un registro de los hechos, sino como un grito de alerta permanente. Nunca más la indiferencia. Nunca más el olvido. Paz en la tumba de los inocentes. Si valoras el periodismo de investigación objetivo y riguroso,
Suscríbete a nuestro canal, activa la campana y deja tu like para apoyar nuestro trabajo. Tu opinión es vital, deja un comentario y únete a la comunidad Misteria. Gracias por acompañarnos.